Ma. Shoto Todoroki, terrorista moderno. Capítulo 256. Parte 3, el infierno, 260. Estaba lloviendo a cántaros. Arrodillado junto a su padre, Shoto parecía tan muerto como el cuerpo que vigilaba. No se había movido ni un centímetro en horas, quieto como una estatua, con el culo sobre los talones y las palmas de las manos sobre los muslos, la cabeza gacha y el agua goteando de la punta del pelo. Había dejado de llorar hacía mucho tiempo. Su rostro se había transformado en una máscara de nada cuidadosamente tallada, con ojos apagados y apáticos. Los tranquilizó. El chico no se enojaría. Estaba demasiado absorto en su dolor. Katsuki conocía a Shoto. Su reacción lo desconcertó. Sin embargo, a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, Katsuki no lo abandonaría. Chisaki había estado, no importaba. Lo que importaba era que el padre de su mejor amigo había sido asesinado en vivo por televisión y que Shoto había pasado casi 2 horas, con sus manos brillando de un verde extraño, tratando de devolverle la vida a un hombre muerto. Lo vieron secarse las lágrimas con manos ensangrentadas y temblorosas, manchándose la mejilla de rojo. Habían presenciado cómo se aferraba desesperadamente a él, negándose a soltarlo, asustado y confundido, frágil y humano. La madre de Katsuki estaba sentada junto a él cuando sucedió. Se llevó la mano a la boca y las lágrimas contenidas brillaban en sus ojos. Katsuki se levantó del sofá y voló de un salto hacia Nemuro. La comisión ya había estado allí, camiones y automóviles estacionados desordenadamente en la carretera que daba a la playa carbonizada, pero nadie se había atrevido a bajar. El olor horrible a huevos podridos, lo que significaba azufre, lo golpeó primero. Las manos titánicas parecían más monstruosas que en la pantalla. Grietas cubrían el suelo aquí y allá. Vapor, espesado por la lluvia, se elevaba y ondulaba. Algunas personas lo habían visto tan pronto como llegó. Katsuki había volado sobre ellos, aprovechando su vacilación, y aterrizó en la playa en llamas. El suelo estaba tan caliente que apenas lo rozó cuando decidió que flotar era la mejor opción. Los empleados de la comisión le habían gritado que volviera con ellos, que no debería estar allí, que lo que estaba haciendo era ilegal y, sin embargo, Katsuki se mantuvo firme. Se mantuvo entre Shoto y el mundo, desafiante, retando a cualquiera a acercarse y ver qué le sucedería. Shoto seguía siendo un traidor, un terrorista, y lo enviarían al Tártaro, si no lo mataban aquí y entonces primero. Katsuki era el símbolo de la paz. No dejaba que nadie ni nada se acercara a menos de 20 metros de él. Shoto había perdido a su padre. Habían visto su llanto apagado en televisión en vivo, con el rostro oculto, y habían sentido su dolor a pesar de no escucharlo. Ahora Katsuki podía oír sus sollozos desgarradores, sus súplicas murmuradas para que su padre se quedara, simplemente se quedara. A Katsuki se le llenaron los ojos de lágrimas. Apretó los dientes, con la mirada endurecida, y concentró su energía en los empleados de la comisión, que lo desaprobaban. Lanzó una mirada al helicóptero que volaba en círculo sobre ellos. El dolor de Shoto era personal. No debería revelarse en directo. Había levantado la mano, y un látigo negro salió disparado de su brazo, envolviendo la cámara anticuada. Bajó la mano bruscamente. La cámara cayó y se rompió contra las rocas, y el periodista lanzó un grito de asombro. Media hora después de su llegada, empezó a llover. Pronto llegaron los militares. Había tanques, aviones de combate y escuadrones de soldados alineados en la carretera que daba a la playa. Katsuki observaba todo con ojos fríos. Shoto seguía arrodillado. Gracias a Dios que Sun estaba en algún lugar del extranjero, porque si hubieran intentado atrapar a Shoto ahora mismo, no entendieron que así como Katsuki protegía a Shoto de ellos, también los estaba protegiendo de Shoto. Shoto siempre había sido un personaje impredecible en sus momentos más lúcidos. Apenas podía imaginar qué haría ahora. Después de los militares vinieron los civiles. En el pueblo cercano habían muerto personas asfixiadas por el humo acre mientras aún dormían. Los civiles se habían reunido, una multitud pequeña pero que crecía rápidamente, en un campo que daba a la playa. Luego llegaron las cámaras y las transmisiones en vivo. Media hora después, los tanques habían desaparecido. A pesar del viento, todavía flotaba un vapor espeso sobre la playa. La figura de Shoto entró y salió de la niebla, visible momentáneamente antes de que un vapor blanco lo tragara. Sus ojos estaban fijos en los ojos apagados y gélidos de su padre. No había encontrado la fuerza para cerrarlos. Entre sus dedos apretados, la mano de su padre se había vuelto ligeramente violeta. La lluvia rodaba por su pelo, goteaba sobre su frente y se acumulaba en las esquinas de sus pestañas. El olor a mierda y pis impregnaba el aire, pero no era lo suficientemente fuerte como para olerlo desde lejos. El sol salió, apenas visible a través de la niebla y las nubes lluviosas, y pronto llegó el mediodía. Shoto no se había movido, no había apartado la mirada. Estaba empapado hasta los huesos, con el pelo pegado a la cara.
Sus ojos estaban apagados, dos ventanas que se abrían a la nada, como si Enji se hubiera llevado un trozo de su hijo cuando murió. Había dejado de llorar hacía mucho tiempo. Se oyó un zumbido, como un enjambre de abejas. Parpadeó. Alguien estaba hablando con él. El cuerpo, dijo alguien en voz baja. Tenemos que llevarlo a la morgue. No, la voz de Shoto era ronca y rasposa, pero categórica. Nadie tocaría a su padre. No podemos dejarlo ahí, argumentó alguien más en voz baja. Hace demasiado calor aquí. Ya muestra signos de descomposición. Él. Shoto miró hacia arriba. El cielo lejano estaba oculto tras una cortina blanquecina perforada aquí y allá por los rayos del sol. Inclinó la cabeza hacia un lado y se quedó quieto, con los ojos entrecerrados, como si estuviera escuchando a alguien murmurando en su oído. Significa que lo mantendrás fresco y sano hasta que regrese con lo necesario, ¿verdad, doctor? Solo hasta que regrese con lo necesario, el médico miró preocupado a Katsuki antes de responderle al joven. Sí, por supuesto. Mantendremos el cuerpo, me refiero al de tu padre, en perfecto estado. La autopsia no causará ningún daño visible y, para el conjunto, no. La mirada de Shoto se dirigió al forense. Sus ojos estaban rojos, y comas negras giraban peligrosamente. Katsuki se puso rígido y, con aire protector, empujó al tembloroso doctor detrás de él. Era la primera vez que apartaba la mirada del cadáver putrefacto de su padre. La autopsia es necesaria, intentó el médico. Para entender. No, el médico apretó el estetoscopio que colgaba de su cuello. Miró a todas partes excepto al rostro del joven y tartamudeó. Está bien, muy bien, como desees. Él hizo una reverencia respetuosa y se alejó. La mirada malévola de Shoto lo siguió mientras se alejaba y comenzó a dar órdenes para recoger el cuerpo. Shoto, ¿estás bien? Katsuki sabía que su pregunta era estúpida pero no pudo evitarlo. Claro que estoy bien. ¿Por qué no iba a estarlo? Shoto se giró hacia él, luciendo genuinamente sorprendido. Katsuki podría haberle creído si no hubiera presenciado la forma desesperada en que Shoto había intentado revivir a un hombre muerto hacía apenas unos minutos. La apatía de Shoto lo dejó helado. ¿Fue un shock? Katsuki tenía problemas para entender que era un comportamiento de duelo normal y que era simplemente Shoto. ¿Entiendes que? Katsuki se lamió los labios resecos, temiendo la reacción que seguiría. ¿Entiendes que está muerto, verdad? No lo van a llevar a un hospital para curarlo, Shoto. Tu padre está muerto, y no hay vuelta atrás. Hubo un largo, muy largo momento de silencio. Shoto no apartó la vista del joven que contemplaba el horizonte. Cuanto más tardaba en reaccionar, más temía Aux la magnitud de su reacción. Por supuesto que no lo es, su tono era casual, casi alegre, como si no recordara estar cubierto con la sangre de su propio padre. Eso hizo que Katsuki estuviera aún más nervioso de lo que ya estaba. Shoto sonrió, esa sonrisa aterradora que hizo que sus ojos se arrugaran. No se había vuelto a poner la máscara y no le había importado hacerlo. Katsuki miró a Shoto a los ojos. Era demasiado respetuoso como para mirar hacia abajo. Shoto, tu padre ha muerto. Katsuki sabía que cualquiera que fuera la etapa por la que estaba pasando, tenía que ser cortada de raíz antes de perderla por completo. No, ya te dije que no lo es. Sus ojos todavía eran lunas crecientes, pero había algo tenso en su expresión. Ya no respiraba cuando, si abres tu maldita boca una vez más, te la arrancaré con mis propias manos. Katsuki no emitió ningún sonido. Los ojos de Shoto de repente se volvieron negros, como dos pozos sin fondo. Todos los rasgos de su rostro se habían congelado, como esas esculturas contemporáneas de almas que gritan a muerte. Había algo irreal en su expresión, algo que no debería haber pertenecido a un ser de carne y hueso. Katsuki levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. Claro, no sé lo que estaba diciendo, lo siento. Los ojos de Shoto se entrecerraron y el mundo pareció detenerse mientras juzgaba la sinceridad de Katsuki. Sus ojos se arrugaron. Por supuesto, no hay problema, por supuesto. Katsuki sonrió, pero no le llegó a los ojos. El corazón le latía con fuerza y sentía un hormigueo en la nuca. Déjame llevarte a casa, ¿de acuerdo? Katsuki sonrió, pero no le llegó a los ojos. El corazón le latía con fuerza y sentía un hormigueo en la nuca. Déjame llevarte a casa, ¿de acuerdo? Shoto no respondió. Se quedaron allí un momento más, y entonces Katsuki se armó de valor para ayudar a Shoto a ponerse de pie y subirse a un taxi. Shoto, una marioneta sin mente, se dejó mover. Se marcharon solo cuando el cadáver fue colocado en la ambulancia, seguidos silenciosamente por su coche. Los militares los dejaron marchar a regañadientes. No querían arriesgarse a una batalla que sabían que no podían ganar, sobre todo con tantos civiles y grabadoras alrededor. Katsuki suspiró silenciosamente, con la cabeza apoyada contra la ventana fría y retumbante.
Se preguntó qué estaba pasando dentro de la cabeza de Shoto, si su mente era una tempestad tumultuosa y su rostro terso solo una máscara, o si realmente era una pizarra en blanco, desprovista de nada, tan insensible que podría haber asesinado a sangre fría a cualquiera en esa playa si se hubieran atrevido a quitarle a su padre. Katsuki sabía una cosa con certeza. Shoto había perdido los estribos y no habría vuelta atrás. 1 Negación Capítulo 257. Capítulo 254 En Hito Todoroki fue enterrado en un día lluvioso. Había mucha gente, más de la que esperaba. Aunque Katsuki no había sido invitado formalmente, se despertó esa mañana con un traje impecable a los pies del sofá en el que dormía, con una nota adjunta. 9 am. Se duchó y luego se quedó de pie un momento en calzoncillos, mirando por la ventana. Estaba lloviendo a cántaros. No había parado en una semana. Antes no le habría dado importancia, pero ahora que había visto a un hombre despertar todos los volcanes japoneses en minutos, sabía que era mejor no atribuir el cambio climático masivo a algún individuo parecido a un dios. Por un instante, consideró que eran todos ellos, personas con dones tan poderosos que podían cambiar el mundo. Se preguntó qué sentido tenía otorgar tales habilidades a la humanidad, si no habría sido mejor que este bebé brillante en China no hubiera aparecido repentinamente siglos atrás. Ahora Katsuki también era uno de esos individuos parecidos a dioses, tal como Shoto y su padre antes que él. Podía cambiar el mundo. No estaba seguro de qué cambiar ni por dónde empezar. Algo hormigueó en el fondo de su mente. La mirada de Katsuki se dirigió hacia la puerta, más allá de la cual se encontraba el dormitorio de Shoto convertido en sala de guerra. A veces ocurría un hormigueo repentino en sus sentidos cuando Shoto no hacía nada más que respirar, antes de que el zumbido cesara de golpe. Había ocurrido con demasiada frecuencia como para considerarlo casualidad. No quería insistir en el motivo. Todavía recordaba las palabras de Olmigt y el pasillo medio iluminado donde había matado por voluntad propia por primera vez. Una vez vestido, Katsuki salió. No tuvo problemas para detectar el lento zumbido de personas vestidas de negro, de pie en el borde de un campo de flores detrás de la casa, una mansión, en realidad. Katsuki estaba de pie en la parte de atrás de la multitud. Cuando llegó, unas miradas se dirigieron discretamente hacia él y supo que lo habían visto. Había mucha gente a la que reconocía pero no podía nombrar. Individuos importantes que habían tratado de ganarse su confianza, muchos políticos y extranjeros que gritaban asquerosamente ricos y poderosos. Katsuki se preguntó si habían venido a presentar sus respetos a Enji o si simplemente querían ganarse la simpatía del símbolo de la paz apareciendo, incluso aunque eso estuviera al borde de simpatizar con los criminales. Al parecer, Shoto no debería haber podido regresar a su casa. El cuerpo de Enji debería haber sido desechado por los militares, no recibir un entierro digno. Fue porque Katsuki había intervenido, y públicamente, además, que lo dejaron solo. Tras traer a Shoto a casa, Katsuki encontró algo parecido a una habitación de invitados cerca de la suya y durmió en un sofá elegante, sí, pero sofá al fin y al cabo y vivió en la residencia Todoroki sin que nadie lo pidiera. No se había ido en una semana, porque Shoto tampoco. Mucha gente lo había presionado para que saliera de la maldita casa. No se había movido ni un ápice. Sabía que querían enviar a los militares, y también a Sun, que debería haber regresado de su misión en el extranjero, pero no lo hicieron porque temían que él y Shoto se unieran contra ellos. Le pareció divertido que dos menores de edad trabajando en equipo pudieran intimidar al primer ministro para que les permitiera hacer lo que quisieran. La madre de Katsuki lo había llamado hacía unos días, y él casi no contestó, esperando recibir una reprimenda. Escucha, dijo. No me importa lo que digan de él en la tele, pero lo que sé es que un niño acaba de perder a su padre y los políticos piden su encarcelamiento. No te pediré que te vayas a casa, aunque algunos quieran. Katsuki sonrió, segura de que le hablaba a alguien a su lado. Haz lo que creas correcto. Confío en tu criterio. Katsuki también confió en su juicio. O al menos eso era lo que hacía la mayor parte del tiempo. Solo cuando las voces no susurraban dentro de su cabeza. Estaba preocupado por Shoto, sí, pero Shoto también lo preocupaba mucho, y no sabía cuánto de ello se debía a sus sentimientos o a la cautela de las voces. Quizás la multitud también lo era y por eso se habían molestado en venir. Los ojos de Katsuki vagaron, aunque sabía que no encontraría lo que buscaba. Todos estaban preocupados por un niño encerrado en su casa, demasiado absorto en su dolor la locura como para asistir al entierro de su propio padre. Es cierto que ayer hubo una ceremonia privada, solo para familiares y conocidos más cercanos de Enji, pero Shoto tampoco había asistido a esa. La ceremonia comenzó y todo transcurrió con normalidad, aunque con cierta rigidez. Quien presidía el entierro era una mujer de larga cabellera de lava ardiente. Sus ojos eran dos pozos de fuego, con un brillo tan intenso que las sombras de sus pestañas danzaban sobre sus mejillas. El velo negro que coronaba su cabello no ocultaba la intensidad de su mirada.
Ella era extremadamente alta, como todos los Todoroki, y exudaba un aura de poder y confianza que rayaba en lo intimidante. Había llegado a la finca la misma tarde que Katsuki, y a él no le sorprendió saber que era la abuela de Shoto. Tenían un porte similar y te miraban con la misma intensidad desconcertante, cuando se molestaban en mirarte. Ella le había hecho algunas preguntas y Katsuki casi esperaba que tuviera que luchar para quedarse allí y asegurarse de que Shoto no fuera molestado. Sorprendentemente, ella simplemente asintió y le dio las gracias, diciéndole que era libre de quedarse tanto tiempo como pudiera permitírselo. Fue entonces cuando Katsuki notó a 4 hombres trajeados escondidos en los rincones de la habitación. Ni siquiera los había oído respirar, y era inquietante, pues sus sentidos estaban en otra liga desde que recibió el One for All. Desde entonces, no había habido un día en el que no viera a alguno de ellos, aunque nunca veía a la misma persona 2 veces. No había hecho ninguna pregunta. La abuela de Shoto parecía una mujer inteligente. Debió haber llegado a las mismas conclusiones que él y decidió que contratar personas para proteger a su nieto era el mejor curso de acción. Pero Katsuki no tenía idea de cómo había logrado entrar a la propiedad. El perímetro del lugar había estado lleno de soldados desde que llevó a Shoto allí. No habían entrado todavía, pero Katsuki temía que lo hicieran y se lo había dicho a Shoto. Shoto no había respondido. Él no estaba insensible, no era exactamente la palabra. Trabajaba día y noche, pintando estos símbolos extraños y comenzando de nuevo, silencioso, frenético, con los ojos inyectados en sangre. Simplemente nos molestaba en interactuar con el mundo exterior de su habitación. Katsuki no había insistido. Había peores maneras de afrontarlo. Estaba preocupado por ambos, preguntándose qué haría si, cuando lograran entrar a la fuerza. ¿Shoto lucharía? No había mundo donde no lo hiciera, pero Katsuki sentía que mientras lo dejaran trabajando en sus dibujos, no le importaría estar en el mismísimo Tártaro. ¿Katsuki lucharía? ¿Ayudaría a Shoto a escapar? Él no pudo responder. El funeral fue hermoso. Se escuchaba un violín de fondo y la gente permanecía de pie, con la cabeza gacha, en silencio, la mayoría con paraguas. La abuela Todoroki no necesitaba ninguno. El aire crujía y silbaba a su alrededor, las gotas se evaporaban antes de siquiera rozarla y el vapor se elevaba a su alrededor. El ataúd fue bajado ayer, aunque el foso aún no estaba lleno. A pesar de la reciente ley que estipulaba que todos los héroes e individuos calificados debían ser incinerados, Enji sería uno de los pocos que quedarían enterrados en Japón. De todas formas, hacía tiempo que no era un héroe, así que quizá eso lo explicaba. La mirada de Katsuki se posó en la mujer de cabello blanco, a unos metros de la abuela de Shoto, llorando en silencio en un pañuelo. Una joven la sostenía en silencio. Un hombre observaba la lápida con expresión indescifrable, con las manos en los bolsillos. No parecía triste, sino simplemente y asombrado. Como si, incluso con el ataúd abierto y viendo a su padre, pálido e inerte, no pudiera creer que realmente hubiera sucedido. Pasan a los discursos. La gente no tenía prisa en hablar de Enji, casi todos apenas lo conocían, y, en cierto modo, era más triste que la ausencia de Shoto. La abuela de Shoto frunció el ceño al ver lo obviamente incómodos que estaban todos. Fue la mujer que lloraba, seguramente la madre de Shoto, quien acudió a rescatarla. Apretó suavemente el brazo de la abuela y pasó junto a ella hacia el atril. La abuela pareció sobresaltada. Sorbió varias veces, se secó las mejillas, ofreciendo una sonrisa triste a la multitud, sin atreverse a levantar la vista lo suficiente como para encontrarse con la mirada de alguien. Estuve casada con Enji negó con la cabeza. Pasamos por momentos difíciles, pero nunca dejaré de agradecerle por haberme dado 4 hijos hermosos y maravillosos. Gracias. Ella se fue rápidamente, con el pañuelo ya en el rabillo del ojo. Depositó una flor sobre el ataúd al pasar, deteniéndose unos segundos para contemplar el rostro congelado de su marido. Un hombre muy alto, al menos tan alto como Endeavor en vida, surgió de entre la multitud. Tenía una barba blanca que se unía a su espeso bigote y un rostro iluminado, casi como si hubiera olvidado que estaba en un funeral. Ah, hola a todos. Sé que la mayoría no me conoce, así que me presentaré brevemente. Me llamo Gogune y fui camarada de Enji en el ejército. Se inclinó sobre el micrófono como un conspirador que revela uno de sus secretos. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? El pequeño Enji sirvió a su país en la sombra sin ser reconocido. No leerán eso en las 2 entrevistas de su carrera. Soltó una risita, mirando conspirativamente el ataúd abierto. Entonces, como si el peso de la situación volviera a asomarle, su rostro se ensombreció y apretó los labios. Enji y yo tuvimos una discusión antes de su muerte, no, hay muchas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Me arrepiento de haber intentado detenerlo. Si hubiera ayudado. Una sombra cruzó su rostro. Nos distanciamos con los años. No quería creer que hubiera cambiado, que pudiera haber sido un hombre distinto al que yo conocí. Lamento su muerte.
Entonces, de repente, su mirada se volvió siniestra y un escalofrío recorrió la columna de Katsuki. Y sé que todos se arrepentirán también. Vino mucha gente, la mayoría hablando de la carrera de Endeavor, pocos de Enji. Hablaron colegas, subordinados e incluso algunos héroes. Fue un acto de valentía por parte de ellos, especialmente porque seguramente serían avergonzados públicamente si se supiera que habían asistido al funeral de un criminal. La opinión pública se volvió neutral después de Shoto y los Todoroki habían ganado muchos seguidores, y se desató una guerra en línea entre ellos y sus detractores, dividiendo el país prácticamente en dos. De todas formas, a Shoto no le importaba nada. Lo más conmovedor fue la joven heroína que habló de cómo Enji la había salvado cuando era solo una niña. Sin él, no sé dónde estaría. Y mucho menos aquí. Su voz estaba llena de temblores. Respiró profundamente, intentando no dejar que la emoción la dominara. Él me inspiró el deseo de ser un héroe, pero no de esos que se pavonean en la televisión. No, quería ser como él, alguien cuyas acciones hablan más que sus palabras. Ella sonrió tristemente, las lágrimas amenazaban con desbordarse por sus mejillas. No queriendo hacer una escena, se apresuró a depositar su pequeño ramo de narcisos en el ataúd. Inmediatamente después de que ella fuera a Aizawa, las cejas de Katsuki se levantaron. Él pensaba que era el único de la OA invitado. Aizawa se rascó el cuello y miró el ataúd. Era un hombre discreto, muy diferente del hombre que había amenazado con despedir a los estudiantes de uno, así no eran lo suficientemente competentes. Conocía a Enji en la OA. Era muy diferente del hombre en el que se convirtió. Atormentaba a otros estudiantes y peleaba siempre que tenía la oportunidad. Aizawa se burló como si recordara buenos recuerdos. Por suerte, no duró. Una vez me dijo que este cambio se debía al ejército y a la paternidad. Si alguien me hubiera dicho hace 30 años que Enji acabaría siendo padre. Dejó su frase en el aire y su sonrisa se volvió amarga. No puedo expresar lo duro que debe ser para todos ustedes, su familia, tener que enterrarlo este año. Ni siquiera tenía 50 años. Podría haber vivido tantas cosas, ¿y Shoto? Aizawa tosió para ocultar la oleada de emociones en su voz. Katsuki esperó hasta el final, hasta que no quedó nadie más que los Todoroki y él. Shoto no había venido. No sabía por qué había esperado lo contrario. Katsuki llamó a la puerta. No hubo respuesta. Golpeó una vez más y miró dentro. La puerta crujió. Pasos, docenas y docenas de pasos, superpuestos con voces de diferentes personas, pero únicas de una. Katsuki se quedó en el umbral de la habitación. Shoto pintaba a la izquierda, limpiaba una mancha de tinta cerca de una ventana, repartía bolígrafos a una docena de shotos reunidos en círculo o alrededor de un inmenso diagrama sobre una mesa. Shoto daba órdenes a otros shotos que iban y venían entre las tres grandes salas contiguas que conformaban la sala de guerra. Nezu le había advertido que Shoto podía ser y más de lo que creían. Le había dicho que tenía que mantener la calma y, sobre todo, no apresurarlo. Katsuki sabía cuál Shoto era el verdadero porque era el único que no había reaccionado cuando abrió la puerta. Caminó hacia él y se quedó allí, observándolo medio inclinado sobre una mesa, reflexionando sobre un dibujo que no tenía sentido y nunca lo tendría. El funeral acaba de terminar. Shoto añadió una curva, no miró hacia arriba. Vino mucha gente. Una vez más, ninguna respuesta, ni siquiera un zumbido. Katsuki agarró el dibujo cuando Shoto iba a agregar otro detalle insignificante, observándolo con falso interés. ¿Qué estás intentando hacer de todos modos? Era demasiado feo para ser arte contemporáneo y, de todos modos, Shoto nunca había sido un tipo artístico. Shoto devolvió el papel de golpe. Tratando de recrear el Edo Tensei. Correcto. Edo Tensei. Katsuki asintió como si tuviera sentido. Echó un vistazo a su alrededor. El lugar estaba en plena actividad. A primera vista, debía de haber unos 30 shoto más. Intentó ignorar las voces que susurraban que uno de ellos era suficiente y que 30 era similar a una amenaza apocalíptica. El Edo Tensei, vale. ¿Qué es eso? Shoto lo miró de reojo. Era la primera vez que lo miraba desde su llegada. Sus ojos eran fríos, casi crueles. ¿Quién te envió? Katsuki lo miró directamente a los ojos. Vine por mi propia voluntad y era verdad. Había rechazado el micrófono que Nezu le había sugerido que llevara, así como todas las otras herramientas basura que lo acompañaban. Shoto lo estudió durante unos segundos antes de volver a sus dibujos, con los hombros ligeramente más relajados que antes. Katsuki tomó eso como un estímulo para continuar. Escucha, no digo que sepa por lo que estás pasando, pero, ¿había un buffet? ¿Indulto? El funeral. ¿Hubo buffet? La pregunta tomó a Katsuki por sorpresa. No había. Lo cual le pareció un poco inusual, pero no importaba. Shoto asintió, como si estuviera satisfecho, y volvió a su trabajo. Al fondo, los clones parecían estar discutiendo.
Pensé que, Katsuki lanzó otra mirada paranoica a su alrededor, pensé que estabas tramando un plan para ir a matar al tipo que mató a tu padre. El pinceau de Shoto se inmoviliza un centímetro al lado del parchemin. Si lo haces, te ayudaré. Y Katsuki lo decía en serio. Shoto se puso rígido. Fue lo máximo que logró sacarle a su amigo en días, por lo que Katsuki se animó. Me pregunto por qué no has. Era difícil explicarle bien lo que quería decir sin sonar grosero. Bueno, eres bastante intenso. Me sorprende que aún no hayas tratado con él. Esperaba ver a All for One colgado de la piel en Tokio el mismo día. Papá es más importante. Es. Shoto siguió dibujando. Sus movimientos eran psicóticos. Añadió 2 curvas y 4 nuevos símbolos esotéricos. Lo sé, dijo Katsuki. No, no lo haces. No lo hizo. Lo dijo solo porque sentía que debía decirlo, no porque lo sintiera. Me gustaría, creo que quizás deberías hablar. No conmigo, si no te apetece, sino con alguien, como tu abuela. Shoto no respondió. Frunciendo el ceño, estaba empujando las cosas, viendo algo que Katsuki no podía ver. No puede ser, murmuró Shoto, y Katsuki se inclinó hacia adelante, ignorando la tensión creciente en sus hombros. Podría ayudarte. Podríamos, quizás necesites ver a alguien, ¿de acuerdo? ¿Tu padre? Katsuki no dijo no hubiera querido que actuaras así porque era una mierda y no sabía qué habría querido en Hitodoroki. Se sentía mal al ver lo frenético que se había vuelto Shoto. Se sentía orgulloso de que alguien se preocupara lo suficiente por él como para mover el cielo por él. ¿Acaso velaba por su hijo? Su muerte te ha afectado. Necesitas dejarlo ir, al menos por un tiempo, y hacer el duelo como es debido. Negarse a admitir que su padre había muerto y no volvería no era la forma adecuada de expresar su duelo. Shoto, como si no pudiera oírlo, siguió moviendo papeles de un lado a otro, buscando algo que se le escapaba. Shoto lo ignoró o no lo escuchó y continuó sembrando el caos en su espacio de trabajo. Tienen las tierras puras, así que pensé. Shoto agarró un libro y, por un breve momento, pareció como si brillara en azul. Katsuki parpadeó y el brillo desapareció. ¿Qué es? Shoto era de color blanco ceniza. Su ciclo de reencarnación es completamente diferente al nuestro. Katsuki frunció el ceño y miró por encima del hombro. Era un libro de física, diagramas y círculos con números evasivos. Los ojos de Katsuki recorrieron la página, tratando de comprender qué había molestado tanto a Shoto. El libro temblaba. Katsuki miró hacia arriba. Shoto tenía la cara roja y las venas le sobresalían de la frente. La tapa dura se rompió, pedazos volaron por todos lados y Katsuki saltó, sobresaltado. ¿Cuál es el problema? Los ojos de Shoto se clavaron en los suyos y el humo se elevó de la comisura de sus labios fruncidos como si estuviera hirviendo por dentro. Sintió un hormigueo en lo más profundo de la mente de Katsuki. Sal de aquí, joder. Katsuki frunció el ceño. ¿Qué? Shoto lo golpeó directamente en el estómago. Katsuki se quedó sin aire. Escupió saliva mientras cruzaba la oficina como un cohete a toda velocidad, incrustándose en la pared del pasillo. Un dolor como un rayo le atravesó la columna hasta el pecho. Lo último que vio fue a uno de los Shotos acercándose a la puerta, mirándolo. Los ojos de Katsuki bajaron y vio a Shoto el original al fondo, tirando mesas contra las paredes y rompiendo tinteros en medio de una lluvia de papeles, ligeros como plumas. Le cerraron la puerta. Capítulo 258. Capítulo 255. El nuevo y prometedor héroe, Flame, quien recientemente entró al top 10 y anunció en redes sociales su intención de comprar la antigua torre en Deavor. Señor Flame, ¿por qué esta decisión considerando la larga historia que esconde esta torre? El héroe sonrió, su cabello de fuego fluía como agua, como si tuviera vida propia. El traje antiincendios completo consumía demasiada energía, por lo que optó por una nueva marca registrada, algo que recordara a la gente su grandeza y, al mismo tiempo, lo distinguiera. Bueno, es por esta historia que quiero comprar la torre. Más que quien la poseía anteriormente, me interesa el legado que representa. A pesar de lo que digan algunos, Endeavor murió como un héroe. Intentó matar al hombre más peligroso que Japón había visto en décadas. ¿Quiero defender su? El televisor estaba apagado. Shoto parpadeó. Se inclinó hacia adelante sin intención, su visión demasiado nítida y clara. Desactivó su Sharingan mientras Teka se sentaba suavemente en la otomana frente a él. Me alegra ver que no eres tan apático como he oído. Shoto la miró sin comprender. Ya estaba acostumbrada y no era tan estúpida como para confundir todo lo que él estaba pasando con indiferencia. El dolor y la ira se acumulaban en sus ojos, una tormenta en ciernes que necesitaba una salida. ¿Has comido hoy? Sí, ella asintió. Al menos no tendría que obligarlo a tragar comida como la habían obligado los últimos días. Aunque la mayoría de las veces, el chico no se dejaba atrapar, así que tuvo que intimidar a sus clones hasta que apareció el original. La conversación se estancó.
Teka y Shoto, en realidad, todos los Todoroki, nunca habían sido grandes oradores, y esto era peor ahora que Enji no estaba allí. Al menos cuando Enji estaba allí, había una dinámica fácil a la que podían recurrir. Enji y Teka discutían, y Shoto se burlaba de ellos. O, cuando estaban solos, Shoto le pedía a su abuela que respondiera algunas de sus preguntas. Shoto siempre había buscado a Teka, no al revés. Y ahora que Enji, ella no sabía qué decirle a un niño que había perdido a su padre. Ella tampoco lo había sabido, 30 años atrás, cuando Enji, apenas mayor que Shoto, había perdido el suyo. A partir de ese momento, su relación apenas funcional se desmoronó hasta que fueron extraños unidos por su cariño hacia Shoto. De repente, Teka se dio cuenta de sus defectos. Ella no quería que le pasara lo mismo a su nieto. Ambos eran las únicas personas que le quedaban al otro. Escuché lo que hiciste ayer. Eres un descuidado. Deberías cuidar más a tus aliados. Pero como era solo ella misma, no pudo evitar recaer en sus propios caminos. La mirada apagada de Shoto se cruzó con la de ella. Ni culpa ni arrepentimiento. Al menos la miró a los ojos y reconoció que existían personas más allá de él. Fue mejor que nada. Necesitaba y se suponía que debía ser útil. Debería haberlo rescatado. Teka frunció los labios. Había quemado su habitación hasta los cimientos y también casi la mitad del edificio. Solo se detuvo cuando se dio cuenta de que si continuaba, incineraría el estudio de su padre, que estaba encima del suyo. Debería haberlo regañado, pero descubrió que no podía hacerlo. Nadie puede devolver la vida a los muertos, ella lo sabía porque lo había intentado muchas veces durante su vida. Ella sabía lo desgarrador que era recorrer el mundo para encontrar a alguien con el don adecuado, siguiendo pistas durante años que no conducían a nada. Enji siempre había pensado que se había enterrado en el trabajo para evitar hablar sobre la muerte de su padre, y no podía explicarle lo que estaba intentando. El resentimiento era mejor que verla como la mujer tonta y débil de corazón que era. Tengo una manera podría traer de vuelta a papá. Las cejas de Teka se arquearon. ¿Cómo dices? Ella mantuvo cuidadosamente una expresión neutral. El libro dice que es imposible, pero pensé, se lamió los labios resecos, sus ojos enloquecidos se clavaron en los de Teka. El mundo ninja tiene sus propias reglas, ¿entiendes? Tienen su propio más allá, separado de cualquier otro. El Edo Tensei solo funciona para ellos porque no hay más allá. Para nosotros, es diferente porque al morir, reencarnamos. Teka lo afrontó todo con admirable calma. ¿Estaba loco? Ella rechazó esta posibilidad. No podían permitirse el lujo de que hubiera un heredero Todoroki. Sin embargo, su mirada la inquietaba. Si había alguien en el mundo que pudiera hablar de resucitar a la gente y no soltara disparates, ¿no sería su nieto? ¿Crees que estoy mintiendo? Teka tosió con un rugido en el pecho. Shoto le entregó una taza de té, que ella bebió con aprecio. Confío en tu criterio, dijo con cautela. Simplemente desconozco la mitad de lo que dices. Ahora él desconfiaba de ella y Teka sentía que, a pesar de lo emocionalmente inestable que era, podía perderlo si decía algo incorrecto. Podría devolverle la vida a papá, parecía imposible, las palabras de un loco, el epítome de la locura. Entonces, ¿por qué no lo haces? Shoto dejó escapar un sonido frustrado. Ese es el maldito problema. Podría, si hubiéramos estado en otro mundo. En este sé que ya se fue. Probablemente ya se olvidó de... Su voz se quebró. Sus ojos brillaron pero se endurecieron rápidamente. Teka se acercó a él instintivamente, torpemente, para ofrecerle consuelo, pero no sabía cómo consolar a otra persona. Nadie la había consolado cuando su padre, sus primos, su marido y su hijo murieron. Se conformó con un terreno neutral, algo que la distrajera de sus estruendosas emociones. ¿Cómo sabes de eso? Preguntó con una calma extraña. La reencarnación y ese libro que mencionaste, él sonrió con ironía. No me digas que no entiendes lo que quiero decir, lo hizo, pero la posibilidad de que tal cosa sucediera era tan asombrosa que le costó aceptarla. Veo, ella siempre había pensado que él era anormalmente sabio, incluso para los estándares de Todoroki de niños brillantes. Hay otra manera, dijo. Puedo traerlo de vuelta. Estaba tan desesperado que lo miraba herido. Normalmente, Teka habría mirado hacia otro lado y lo habría dejado hacer lo que quisiera, pero ella ya había recorrido ese camino y sabía que solo conducía a la ira y al resentimiento. Teka le hizo un gesto a uno de sus secuaces para que se acercara. Sostenía una caja entre las manos. Lo puso sobre la mesa de café. Eso es para ti, dijo. De tu padre. Sus dedos, que habían estado rozando la cerradura, se detuvieron. Abrió la caja con cuidado, como si fuera a romperse si no mostraba el máximo cuidado. Sobre una almohada de terciopelo carmesí había una carta de color crema dirigida a Shoto. No podía apartar la mirada de ella, sus ojos recorrían una y otra vez las letras. Olía a él. ¿Lo sabías, no? No era una pregunta, ni siquiera una acusación, sino una expresión de decepción.
Teka se preparó para una pelea a gritos, dispuesta a mantener su posición. Shoto simplemente se levantó, dejando la carta en su caja. Estaba insensible al mundo, insensible a sí mismo, pero la carta era una puñalada dolorosa en su corazón, y ya no podía soportar mirarla por más tiempo. Teka lo observó irse impotente, incapaz de pensar en una forma de hacer que se quedara. Ella eligió la sinceridad, exponiendo sus heridas y dolores, como debería haber hecho con los de Enji cuando más la necesitaba. ¿Sabes? Dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Él también era mi hijo. Shoto se quedó quieto en el umbral de la habitación. Por un momento, ella pensó que él regresaría con ella. Apretó los puños y se fue. ¿Cómo estás, Shoto? Teka no respondió. No quiero quitarle más tiempo del necesario, así que seré breve. He hablado con mucha gente importante y se acordó que si Shoto mata a All for One, será absuelto. Teka se quedó quieta. ¿Absoluto? Ella había estado comandando la propiedad de Todoroki con el poder de un emperador, sus hombres llegaban desde Italia día tras día hasta que tuvo un ejército pequeño y extremadamente poderoso a su disposición. Ella había estado dispuesta a hacer la guerra para mantener a su nieto libre una vez que los militares japoneses finalmente decidieran irrumpir en su propiedad. En efecto. Tengo aquí mismo la aprobación del primer ministro. Puedo enviártela si necesitas alguna prueba. Hazlo, sabemos que lo hará, con o sin absolución, dijo arrastrando las palabras su interlocutor. Solo pensé que conseguir un acuerdo con el gobierno que les garantizara la erradicación de la amenaza de todos para uno no era una oportunidad que se pudiera dejar pasar. Los dedos de Teka tintinearon contra su escritorio. Dime, ¿por qué haces todo lo posible para ayudarlo? Digamos que tu nieto me ayudó con un proyecto importante y aún no ha cobrado su precio. Teka tarareó, sabiendo que no obtendría ninguna respuesta de él ni de su nieto. Recuérdame cuál era tu nombre. Nezu. Al principio ella gritó, pero él la cayó de una bofetada. La agarró en mitad de la noche, la sacó de su habitación con sus manos duras, frías y enguantadas. Habían aparecido en un bosque, árboles altos y delgados como dedos huesudos apuntando hacia el cielo. Ella cayó de rodillas y vomitó. No le dejó tiempo para limpiarse la boca. La agarró del pelo y la arrastró. Ella había llorado de dolor, con el cuero cabelludo ardiendo mientras trataba de soltarlo, lágrimas y riachuelos de sangre corrían por su rostro. No se había movido ni un ápice, indiferente al sufrimiento del niño. El bosque era aterrador, las sombras se extendían siniestramente y una multitud observaba cómo el hombre la arrastraba durante lo que parecían kilómetros. Pronto, su pijama se rasgó por la fricción con el suelo rocoso. Su piel quedó raspada y ensangrentada. Los perdigones se incrustaron dolorosamente en sus muslos expuestos. Ella intentó ponerse de pie y caminar, tropezando, pero el hombre siguió caminando y ella no pudo encontrar su equilibrio. Había en él una violencia sorda, una violencia que es consciente de lo que hace pero no le importa. La tierra endurecida fue reemplazada por flores, brotes amarillos y morados de principios de primavera. Él le agarró el pelo con más fuerza que antes y ella gritó. La obligó a ponerse de piernas y luego la empujó violentamente hacia abajo. Se cayó y su brazo golpeó una superficie dura en un ángulo extraño. Una punzada de dolor le recorrió desde el codo hasta el hombro. Se agachó detrás de ella, a la altura de la superficie, agarrándola por la nuca, empujándole la cabeza hacia abajo hasta que olió a podrido entre la dulzura de las flores. Júralo. Ella contuvo las lágrimas, tratando de ver qué era lo que él estaba diciendo. Algo se movió y se aplastó bajo su mano. Gusanos. Había un montón de gusanos revolviéndose en una bolsa de huesos. Ella gritó y retrocedió, mientras las cosas húmedas, blanquecinas y pegajosas subían por su muñeca. Su espalda chocó contra una pared. Ella intentó salir, pero el hombre la empujó con fuerza hacia abajo. Allí, justo encima del remolino de gusanos, había un hueso delgado, parecido a una espina. Sus ojos aterrorizados exploraron más a fondo y vio una mandíbula, con los labios medio arrancados, mostrando hueso y dientes entre los que se arrastraban escarabajos. Una tumba. Ella estaba en una tumba. Los fluidos rezumaban de lo que quedaba de la piel, goteando dentro del ataúd. Uno de los ojos del cuerpo sobresalía como si quisiera salirse de la órbita. Sobre ella reposaba una mata de pelo escarlata. El hombre la agarró del cuello y empujó su cabeza hacia abajo hasta que su rostro quedó a milímetros del cadáver en descomposición. Júralo. Él la dejó ir sin mucha amabilidad. Se encogió sobre sí misma, con escalofríos que le recorrían la espalda. Le temblaban los brazos. No, no puedo. No era así como funcionaba su don. Ella no podía devolver la vida a los muertos. Shoto la agarró por el cuello, con los ojos enrojecidos, y empujó su cabeza hacia abajo y hacia abajo hasta que podría haber saboreado carne podrida si se hubiera atrevido a abrir la boca. Júralo. Ella lloró más fuerte, temblando, aterrorizada. Lo siento, repitió. Lo siento. Shoto gritó y golpeó una roca cercana.
Fue borrado del mapa, sin que quedara ni siquiera polvo. Golpeó un árbol, lo arrancó de raíz y destruyó el bosque con el poder de un dios iracundo, mientras él. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Fuego y los relámpagos le cruzaban el rostro. Eri lloraba cada vez más fuerte, encogiéndose sobre sí misma, con escarabajos y gusanos arrastrándose por su piel, pero tenía más miedo del animal que estaba detrás de ella. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido en su habitación, desapareció, dejándola sola en la tumba de un hombre muerto. Capítulo 259. Capítulo 256. All for One no sabía cómo lo lograba el niño, pero estaba en todas partes. Estaba en cada puerto, aeropuerto, estación y lugares similares. Su presencia era fuerte, ominosa, poderosa y omnipresente. Había estado frenético, había pasado la última semana recorriendo el país para encontrar una salida, sin éxito. Estaba atrapado, un ciervo atrapado ante los faros de un coche, una rata en una red. Había creído que con la tumba de Endeavour aún fresca, el chico no estaría en el estado mental adecuado para iniciar una cacería humana. Se había equivocado. No podía salir del país y eso lo ponía cada vez más nervioso y agitado. No dejaba de mirar por encima del hombro, perdió el apetito y no se permitió dormir durante más de 40 minutos para no ser sorprendido desprevenido cuando vendría. Pocas cosas podían asustar a alguien tan viejo como él, pero este joven de 17 años era una de ellas. All for One siempre tuvo una política clara cuando se trataba de niños monstruosos como Shoto. O los sometía o los mataba. La mayoría de las veces tenía que matarlos, niños que podrían haber trastocado el mundo si les hubieran permitido vivir. Él lo sabía, había sido uno de ellos y solo había logrado sobrevivir gracias a su absoluta crueldad. Había intentado algo diferente con Shoto, había dejado de lado su cautela habitual para adoptar un enfoque más directo y brutal. Tenía que ver con el hecho de que ni siquiera sabía que era algo especial antes de entrar a Disney, y para entonces ya era demasiado tarde. ¿Estás pidiendo protección? All for One pudo escuchar la incredulidad en la voz de su interlocutor. Se frotó la cara con cansancio. Tenía los ojos enrojecidos y rodeados de ojeras oscuras e hinchadas. All for One estaba condenado, así de simple. Estaba debilitado desde que el niño jugó al kamikaze y logró herir a All for One. Y ahora que había luchado contra Endeavor, el niño no lo soltaría. Nunca. Y All for One no pudo protegerse adecuadamente, ni al menos asegurar su supervivencia. A pesar de lo mucho que odiaba la idea, tenía que encontrar aliados, o mejor dicho, personas que se beneficiarían más de su vida que de su muerte. Por eso decidió entregarse. All for One se lamió los labios agrietados. Sentía una sensación áspera al rozar la lengua. Qué bajo habían caído los poderosos. Lo veo como una colaboración mutua. Su voz era fría y serena, pero sus ojos enloquecidos inspeccionaban a la multitud que lo rodeaba, saltando de una cabeza a la otra, el corazón saltando cuando veía cabello rojo o blanco, un alivio ansioso lo inundaba cuando notaba que nunca eran ambas cosas simultáneamente. El presidente de la comisión se rió. El niño viene a buscarte, ¿no? Permíteme ser el sujeto de cualquier experimento en el que desees participar, dijo All for One, ignorando lo que había dicho. Si hay individuos que te gustaría ver mejorados, podría dar con ellos. Silencio. All for One sabía que había dicho lo correcto. ¿Trabajarías para nosotros? Allí, su tono era mucho más respetuoso, tal como le gustaba a All for One. Firmaremos un contrato, añadió All for One apresuradamente. Era una oportunidad que debía aprovechar, aunque había sido un plan fallido. Trabajaré para ti durante un número determinado de años. Entonces, una vez que fuera lo suficientemente fuerte, destruiría todo, y a todos, lo que había construido y abandonaría Japón. Esta vez definitivamente. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó Nishimura. ¿Esperas que te protejamos de él? ¿Podrías enviarme al Tártaro? Tártaro era una abominación que apareció tan pronto como aparecieron los individuos mejorados con Don. Durante la Primera Guerra Mejorada, todos lo evitaban. Quienes se acercaban demasiado, quienes no percibían lo terrible que era, eran atrapados y devorados por él. All for One lo había evitado como la plaga, seguro de que fuera lo que fuese, no auguraba nada bueno para la humanidad. Cuando se enteró de que Japón lo había convertido en un arma, quiso darles una paliza para que dejaran de ser estúpidos. El tártaro no era algo que pudieran usar ni controlar. Era una nueva especie consciente que se alimentaba de humanos, mucho más peligrosa de lo que jamás imaginaron. Permíteme resumir todo lo que has dicho. ¿Quieres que Japón te proteja? Encarcelarlo a cambio de beneficios y una liberación oportuna sonaba mejor. Sabía que Japón nunca lo dejaría ir una vez que lo tuvieran, siempre y cuando supieran que él nunca cumpliría su contrato. Al menos no fue tan arrogante como para pedir la absolución.
de él, y a cambio distribuirás quirks a nuestra gente como Santa Claus. Era una oferta revolucionaria y ambos lo sabían. All for One había centrado la mayor parte de sus actividades en Asia y por eso no tenía malos tratos con la mayoría de los países de Occidente. Para ser honesto, él era incluso uno de los buenos entre los peores individuos de la Tierra. A nadie le importaba que hicieras experimentos con humanos mientras no hicieras publicidad de tu trabajo. La CIA lo había hecho, caray. Incluso Japón y la Unidad 731 en los buenos tiempos. Muchos países todavía intentaban reclutarlo de vez en cuando, y All for One habría huido a los EU. En un instante si hubiera podido salir de ese maldito país. No podía volar físicamente más de 10 millas. Se ahogaría antes de tocar tierra. En efecto, Nishimura se burló. El recién nombrado presidente de la comisión tuvo el descaro de burlarse a pesar de lo generosa que es la oferta, dijo con sarcasmo. No queremos que su ira nos afecte solo para salvarte el pellejo. El general Shirai podría haberse beneficiado de ello oficialmente, había cometido seppuku, pero todos con la autorización o red relevante sabían que había sido asesinado el mismo día en que los dos Todorokis habían huido del país. No tenía ningún don y habría sobrevivido si no lo hubiera tenido. Le habían echado toda la culpa de la ley marcial y su celo. Nada mejor que un muerto como chivo expiatorio, porque no pueden hablar. Mataste a cientos de miles de nuestros ciudadanos durante décadas, dijo Nishimura arrastrando las palabras. Destruiste Tokio. 2 veces. Profanaste tumbas, mataste a numerosos héroes, incluyendo a Endeavor, y ahora quieres negociar. Mi valor supera con creces cualquier contratiempo. Nishimura se rió, con una risa seca e irónica. Lamento ser yo quien te lo diga, pero no es así. All for One cerró el ojo. La histeria rebosaba bajo su piel, la locura estaba a punto de derramarse como un maremoto desde su ser apenas contenido. Todavía no sabía cómo Enji Todoroki había logrado encontrarlo, y eso hacía que cada segundo que pasaba fuera aún más precioso. All for One maldijo al hombre. No debería haber muerto. Todo esto era culpa suya. Estaba hecho un desastre. Por cierto, dijo Nishimura. No eres el primero en ofrecernos un trato, pero lo aceptamos. Él dijo algo más, y All for One creyó oírle sonreír. Está de camino. Le deseo buena suerte, pero ambos sabemos que rezo para que haga guirnaldas con tus entrañas. Y colgó. All for One se congeló por un momento, mirando el teléfono sonar en su mano. Se apartó bruscamente y salió corriendo de la cabina telefónica, empujando a la gente mientras lo hacía, con un ojo saltón como si fuera a salirse de su cuenca y la saliva humedeciendo la comisura de su boca. La gente le lanzó miradas de desaprobación y algunos lo empujaron en señal de protesta. No hay necesidad de correr. El cabello de la parte posterior de la cabeza de All for One se erizó. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Lentamente y con cuidado, se dio la vuelta. Sus oídos zumbaban y el miedo y la incredulidad se mezclaban en su rostro. A un par de metros de él, 2 cabezas por encima de la mayoría de la gente, estaba Shoto. La gente lo saludaba con gracia pero nunca lo tocaba, como si hubiera un campo de fuerza invisible a su alrededor. All for One recibió un codazo en el estómago. Despertó el dolor ardiente de sus costillas magulladas, pero era un tipo de sufrimiento distante. All for One estaba total y absolutamente aterrorizado. Un sudor helado le corría por el cuello. Su corazón latía con tanta fuerza y dolor que sentía que iba a estallar. Una pierna estaba medio doblada y la otra estirada dolorosamente en la posición de un corredor que comienza. Los ojos de Shoto eran azules y grises. La inquietante apatía era más aterradora que el brillo siniestro de los rojos. All for One giró y agarró a una civil, con la mano alrededor de su garganta, manteniéndola como rehén. Ella gritó y pateó y la gente se dio cuenta, girándose para ver qué estaba pasando, pero los ojos nerviosos de All for One estaban fijos en los de Shoto. Aunque la sostenía, su mano temblaba. La muerte, comprendió. Era la primera vez en siglos que sentía el miedo paralizante de la muerte. Shoto levantó una mano perezosa, con la palma hacia All for One, como para decirle que se detuviera. Si intentas algo, dijo con la voz entrecortada, casi mordiéndose la lengua, yo. La espalda de la mujer explotó en una lluvia de carne y sangre. All for One parpadeó y la sangre le goteaba por la barbilla. ¿Eh? La gente gritaba, huía, se pisoteaba. Ella cayó muerta, sin fuerzas, contra el pecho de All for One. Ella ya no tenía espalda, solo un gran deseo de poder ver sus órganos zumbando, como si su cuerpo no hubiera tenido tiempo de registrar que estaba muerto. All for One la dejó ir, aturdido, y ella fluyó entre sus dedos como agua. Adelante, dijo Shoto, señalando a la gente que se apresuraba. Tomen otro. Sus ojos se pusieron rojos. Un rayo negro atravesó el pecho de All for One. Retrocedió, el suelo se rompió bajo el movimiento poderoso y repentino, pero Shoto ya estaba allí. Se cortó la pierna hasta la rodilla y All for One cayó sobre su tocón como si fuera un árbol talado que se desploma.
Se deslizó sobre su sangre, el destello crudo rechinó contra el duro suelo y un rayo de dolor le congeló el cerebro. Su cabeza se echó hacia atrás, un relámpago destelló, levantó la mano y Shoto se cortó la palma por la mitad, con los dedos cortados en diagonal. Parecían caricaturescas cuando cayeron al suelo, extrañamente diferentes a cómo deberían lucir los dedos humanos. Su pierna cortada burbujeaba, la carne retumbaba como si un enjambre de abejas viviera debajo de su piel, creciendo y reconstruyéndose. Shoto levantó la mano pero el campo de protección de All for One se activó. La adrenalina lo impulsaba. Puso todo lo que tenía en esta única explosión. Shoto salió volando, con los brazos cruzados frente a su cara, y se detuvo de golpe metros después. Boca apretada por la concentración, ojo solitario llameante, la mano regenerada de All for One apretada. Ya esperaba que Shoto explotara, ya se dio la vuelta, buscando al verdadero. Pero este Shoto no se movió ni un centímetro. Todos para uno preocupados. ¿Fue una ilusión? ¿Identificar un detalle le ayudaría a salir de ahí? Movió la mano y. Ya no tenía manos. La sangre brotaba como una fuente desde las muñecas limpiamente cortadas. Se necesita mucho para cortar un hueso tan fácilmente, añadió su mente, sin mucha ayuda. Una patada en la cabeza envió a All for One tambaleándose hasta el suelo. Un zapato en su cuello empujó su cabeza hacia abajo, y pedazos de tierra se pegaron a su piel. Los dientes de All for One rechinaban contra el suelo. No podía mirar hacia arriba. ¿A quién crees que estás mirando? Si All for One alguna vez había creído que Shoto no era mezquino, ahora sabía lo equivocado que estaba. Empujó sin piedad la cabeza de All for One hacia abajo, golpeándola contra el suelo. Si hubiera sido más débil el que estaba debajo de su zapato, su cráneo habría estallado como una fruta demasiado madura. Los dientes de All for One se rompieron como vidrios rotos y un dolor helado le atravesó las encías. El suelo se quebró y se quebró y se quebró y el chicle sangriento de All for One rechinó en el suelo. ¿Sabes? Dijo Shoto con naturalidad, con las manos en los bolsillos, mientras empujaba a todo para uno con la punta del zapato. Estaba considerando recrear este jutsu, el Tsukuyomi. Podría matarlo, aquí y ahora, pero no lo hizo. Esto asustó a All for One más que cualquier otra cosa. Pero luego pensé, ¿para qué molestarme con una ilusión cuando puedo hacerla realidad? Probó con un rayo. Recibió una descarga más potente. Las protuberancias rojizas fueron cortadas rápidamente, la ráfaga de aire no se podía utilizar porque tenía que dispararse desde su boca, el láser del ombligo solo podía iniciarse desde su ombligo y casi todos sus quirks de mejora física no valían nada con lo maltratado que estaba su cuerpo. Nada más. Había una especie de placer vicioso en su voz, un brillo retorcido en sus ojos. All for One se preparó. «Qué pena», dijo Shoto. Ahora, la piel de All for One se volvió vidriosa, sus ojos rojos brillaron y el aire a su alrededor crepitó debido al calor repentino. Capítulo 260. Capítulo 257. Advertencia. Este capítulo es extremadamente vil, violento, brutal y gráfico. Todo lo que se muestra aquí no es producto de mi imaginación, sino métodos de tortura reales empleados por diversas personas en distintos momentos de la historia. Probablemente sea lo más enfermizo que he escrito y escribiré jamás, y todavía no estoy seguro de querer que se asocie con mi huella digital. Serán mis conejillos de indias. Si es demasiado, lo moderaré antes de publicarlo en plataformas públicas. He marcado las partes seguras para leer con un al principio y al final. Si ya no te apetece leer lo que está pasando, puedes saltar ahí. Considérese advertido. El fuego brilló en la piel de All for One. Exhaló humo mientras invocaba el infierno explosivo que Enji había sido capaz de convocar durante toda su vida. Sin embargo, cuando buscó dentro de sí, encontró fuego y nada más. Él frunció el ceño. Shoto se golpeó el cráneo con el talón del pie. La cabeza de All for One golpeó el suelo, rebotó y volvió a golpear el suelo. Eres un idiota. Su nariz se rompió, hecha trizas, y las lágrimas le humedecieron los ojos. La sangre le corría por la cara. Shoto lo agarró del pelo y lo empujó hacia arriba, con un pie firmemente plantado en su espalda baja, obligando a All for One a doblarse dolorosamente. Te voy a romper y disfrutaré cada segundo. Se soltó y la cabeza de All for One golpeó el suelo. El peso de su espalda desapareció y All for One miró hacia arriba. La plaza estaba desierta. Grandes pantallas, una réplica a pequeña escala de Shibuya bullían de vida, mirándolo. Algo parecido a una cúpula blanquecina los encerraba en una burbuja, con calles laterales interrumpidas abruptamente por paredes humeantes. De repente, el peso en la espalda de All for One desapareció. Con las manos en el suelo, intentó levantarse, pero unas manos le rodearon la pierna izquierda y tiraron. Cayó bruscamente. Shoto se giró y se rompió. All for One aulló de dolor mientras Shoto agarraba su pierna derecha. ¿Has oído hablar alguna vez del método de trituración de huesos?
En lugar de girarla, Shoto rompió la pierna en dos, como si fuera una ramita. Una sacudida de dolor sacudió a All for One. Consiste en aplastar hasta el último hueso de un cuerpo antes de tirarlo a una zanja. Pareces una imitación húmeda y blanda de un humano, algo que se desliza entre los dedos. Bastante insípido, si quieres mi opinión, pero muy efectivo y a las mafias mexicanas les encanta. En mi familia lo usamos de vez en cuando necesitamos borrar nuestras huellas. Sin embargo, cuando queremos que la gente sepa lo que hicimos, usamos fuego. Shoto dejó ir a All for One. Con las piernas flácidas, se arrastraba, sus uñas se hundían en el suelo mientras se arrastraba dolorosamente hacia adelante. La cabeza de Shoto se ladeó. Te torturaré. Los dedos de All for One estaban ensangrentados y sus uñas astilladas porque las estaba raspando hasta dejarlas en carne viva. Aunque como no soy un monstruo total, te ofreceré opciones y elegirás lo que más te guste. Qué generoso de mi parte, ¿no? El sudor humedeció el rostro de All for One. Respirando con el ceño fruncido, supo exactamente lo que Shoto estaba haciendo. Dar opciones entre lo malo y lo peor era una táctica de tortura común para hacer que la víctima se sintiera como si hubiera tenido algo que ver en su tratamiento, como si lo mereciera. All for One escupió en el zapato de Shoto, desafiante. Shoto simplemente lo limpió en la mejilla de All for One, con los ojos muertos clavados en él. Un caso difícil. Luego se agachó y una sombra se cernió amenazadoramente sobre el rostro de All for One. Sus ojos se arrugaron. Esperaba que te negara solo para poder derribarte. All for One parpadeó y Shoto ya no estaba allí. Demacrado, miró a su alrededor. Estaba completamente solo. Sudoeste, había una mano en su boca. Todos para uno se atragantó con dedos que no eran suyos. Le tomó un momento darse cuenta de que Shoto le estaba sacando la lengua. No va a pasar, lo cortó limpiamente. La parte cortada salió limpiamente de su boca como si fuera un lazo que regresa a su dueño después de haber alcanzado su objetivo. All for One se volvió exangüe y luego violentamente rojo. Los bordes ásperos de lo que quedaba de sus dientes rozaron su lengua carnosa y cortada. Sangre caliente y salada llenaba su boca y le oprimía la garganta. Gritó y se agitó y Shoto, con una mano negligente sujetándolo como si fuera un perro, observó con asombro la lengua que goteaba sangre, con las cejas arqueadas. Nunca le cortes la lengua a nadie. Es más larga de lo que esperaba. Colgó la carne delante de la nariz de All for One. La visión, pero sobre todo el olor de sí mismo, crudo y sangriento, lo enfermaron. Creyó verlo contraerse. Shoto vio miedo, terror y luego ir a atravesar el solitario ojo de All for One. Pensó que era el olor de la debilidad lo que oscurecía su mirada y despertaba su lado cruel. Como la sangre brotaba de la boca de All for One y rodaba por su barbilla. Se tambaleó hacia atrás, frunciendo el ceño, y el gesto repentino significó que tragó mucha sangre. Se atragantó y los dedos de Shoto estaban en su boca, extraños pero cubiertos de su sangre, tan numerosos que no podía decir cuáles eran los suyos y cuáles eran los de la lengua, aunque sabía que si hubiera tenido dientes, los habría mordido hasta matarlos. Shoto empujó la carne hasta que golpeó la garganta de All for One. Se atragantó. Era su propia carne. Iba a comérselo. Si vomitas, dijo Shoto perezosamente, con la cabeza ladeada. Te cortaré los dedos y te los comeré todos uno a uno. A todos para uno se le oprimió la garganta. No masticaba, se lo tragaba todo. Vomitó. Shoto chasqueó la lengua mientras sacudía la cabeza en señal de desaprobación. Mira lo que me has obligado a hacer. Las manos de All for One habían vuelto a crecer a la mitad. Shoto le cortó los dedos y el cuchillo golpeó la falange, por lo que dolería mucho más. Hizo rodar con curiosidad los dedos cortados en su mano, como si fueran canicas con las que quisiera jugar. Quizás la carne cruda no sea la mejor opción para ese tipo de cosas. El fuego estalló en la palma de Shoto mientras los cocinaba. El olor era suficiente para hacer que All for One sintiera náuseas. Era él mismo el que ardía, él mismo el que quería comer. Es tu culpa, reprendió Shoto. Deberías haberte comido la lengua. ¿Por qué no te la comiste? Si no te comes esto, te cortaré el pene y te lo daré de comer a la fuerza. Metió dos dedos en la boca de All for One. Tragar las fosas nasales de All for One se dilataron. La quemadura fue peor porque los dedos eran mucho más consistentes y el olor y el sabor permanecieron en su boca mucho tiempo después de haber tragado la carne. En la medida de lo posible, All for One intentó no masticarlos, sino tragarlos rápidamente. Era difícil, pues la mayoría de sus dedos eran largos y carnosos. Intentó contener las náuseas que le venían desde lo más profundo del pecho, pero a veces no podía evitarlo y escupía todo, aunque mantenía la boca cerrada para que no se le saliera, y entonces tenía que tomar la decisión de tragarlo todo, vómito, sangre y dedos medio masticados. El primer dedo rodó dolorosamente por su garganta. Fue muy consciente de la forma en que descendió dentro de él, lo sintió cuando golpeó el fondo de su estómago y se asentó allí, con el dedo en su estómago. Buen chico, lo elogió Shoto.
Su mirada era de acero, a años luz del tono cálido que fingía. Otra vez. Y así lo hizo. En algún momento, All for One no pudo soportar más las miradas evaluadoras, escrutando y diseccionando cada flexión de su mandíbula, cada exhalación regular, como si estuviera observando un animal particularmente raro. All for One terminó los dedos. Abrió la boca, con la lengua colgando, esperando que le metieran otra en la garganta, pero no llegó ninguna. Shoto se burló de él. «Estamos ansiosos, ¿no?» La boca de All for One se cerró herméticamente. La humillación era un veneno ardiente en sus venas. Miren quién está enojado ahora. Pero no se preocupen, esto es solo el comienzo, y sé que les va a encantar. A All for One se le puso la piel de gallina en la espalda y el cuello. Una vez más, Shoto desapareció, dejando a All for One en una ciudad fantasma. No esperaría a ver lo que este chico psicótico tenía reservado para él. Las piernas de All for One habían sanado hasta las rodillas. Sus dedos ensangrentados se hundieron en la tierra áspera. Poco a poco, se arrastró hacia adelante. Su objetivo era el borde más cercano de la cúpula, a una calle lateral de distancia. Sus muslos eran fuego coalescente, las partes en crecimiento azotadas por el fuerte viento, el dolor tan insoportable que cegó momentáneamente a todos para uno, todo otro pensamiento se desvaneció de su mente. Se arrastró junto a la mujer muerta y se arrastró dolorosamente lento hacia la libertad. Tenía miedo de que el niño regresara, miedo de lo que haría una vez que se diera cuenta de lo que All for One estaba intentando. Fue entonces cuando oyó voces, a solo una tienda de distancia. Si él voló entonces, ¿por qué no funcionaba su don? All for One se puso cada vez más nervioso al darse cuenta de que ninguno de sus dones funcionaba. Arriba, la barrera se onduló y las voces se fueron. Shoto apareció junto a él, con los ojos arrugados. Pensabas que la gente vendría a salvarte. Él se rió. Podría retenerte aquí durante décadas y nadie se inmutaría. A nadie le importa lo que te pase, excepto a mí. ¿Qué me has hecho? Shoto cantó mientras lo arrastraba de vuelta al punto de partida. ¿No es irónico? El gran ladrón de dones está probando su propia medicina. All for One se revolvió, negándose a quedarse quieto, y Shoto tuvo que apuñalar a All for One en cada cruce, sus kunai se incrustaron en el suelo. All for One parecía una estrella de mar crucificada. Shoto pensó que su posición era divertida y por eso se rió. El sonido resonó en las calles vacías mucho después de que él se fuera. Se escuchó un ruido y él estaba allí otra vez. Llevaba consigo un perro, una bestia de gran tamaño, con la boca espumosa y los ojos apagados y el cuello agachado en señal de sumisión. ¿Qué? ¿Pensaste que alguien vendría a salvarte? Shoto empujó la mejilla de All for One con la punta de su zapato. A nadie le importa lo que te pase, los ojos de All for One estaban fijos en el perro. Había oído hablar de eso. El perro se lo comería vivo, trozo a trozo, hasta que All for One le rogó que parara. Porque ese era el objetivo, ¿no? Shoto quería que All for One suplicara, gritara y suplicara. Quería que All for One supiera que su sumisión le permitiría escapar. Quería que All for One supiera que tenía poder absoluto sobre él, que su existencia no significaba nada. Shoto arañó al perro entre las orejas con falso cariño. ¿Y ahora piensas? ¿Va a usar esa cosa y va a hacer que me coma? Shoto se burló. No se molestó en explicar que era tan gracioso y eso hizo que All for One se sintiera aún más incómodo. Dejó caer al perro, una cosa grande, oscura y poderosa. Un hilo de saliva colgaba de la comisura de su papada. Algunos cayeron en la mirada de todos para uno. Parpadeó profusamente para expulsarlo, pero no lo logró. No se atrevió a limpiarse la cara con las manos ensangrentadas. Le daría una infección y necesitaría toda su energía para salir de allí. Shoto agarró los pantalones de All for One y los bajó hasta las mallas, dejándolo con el culo al aire en la calle. El aire frío sobre su piel desnuda era como una bofetada. All for One frunció el ceño, se sonrojó, maldijo y le dijo al niño que dejara de jugar y se subiera los pantalones. Los ojos ahora rojos de Shoto giraban mientras le daba órdenes al perro. Empezar a trabajar. All for One observó con horror mudo cómo el perro caminaba con la cabeza gacha, como una marioneta sin mente, hasta que estuvo parado entre los muslos de All for One. All for One gritó como nunca antes, se retorció salvajemente, la locura y el miedo brillaban en su rostro blanco ceniciento. Shoto se sentó casualmente al lado de All for One, con la diversión evidente en su rostro. Olvídate de conseguir su cuerpo. All for One rompería esa pequeña mierda. El perro se movió. Sus patas estaban sobre los muslos de All for One, sus uñas arañando la sensible carne allí. All for One se quedó quieto, con el ojo abierto, negándose a aceptar lo que iba a pasar. Shoto sostuvo su mirada. Sus ojos se arrugaron. El perro se movió, era implacable, sus pequeñas caderas peludas se movían hacia adelante y hacia atrás contra el trasero de All for One. Jadeaba, la saliva caía entre sus nalgas y actuaba como lubricante.
Con la mandíbula apretada, All for One se levantó lentamente, el sudor goteaba por su frente, la carne desgarrada ardía mientras subía y bajaba, golpeando los mangos del cuchillo. Si intentas resistirte, dijo Shoto, lo hará de todas formas y te desmembraré lentamente y haré que te comas a ti mismo. All for One se puso rojo. Nunca, en toda su vida, había tratado a Lie con tanta. All for One seguía de pie, sacudiendo violentamente las caderas, logrando quitarse de encima al perro que ladraba tristemente, como si estuviera herido. All for One le enseñó sus dientes ensangrentados a Shoto como si quisiera decirle que venga. Shoto se burló. All for One parpadeó, y al segundo siguiente estaba de nuevo boca abajo, con la mejilla sobre un creciente mar de sangre, los brazos cortados hasta los hombros y las piernas inexistentes debajo de las nalgas. Sus extremidades estaban apiladas cuidadosamente junto a él, como si fueran troncos listos para el fuego y o carne para una barbacoa. Shoto estaba sentado de espaldas, con los brazos cruzados, lo que le dificultaba respirar. No era más que una cabeza unida a un torso del que colgaban unas nalgas. All for One cerró los ojos, temblando, tratando de disociarse de lo que estaba sucediendo. Shoto le agarró la cabeza y le obligó a mirar por encima del hombro. Es genial. No te pierdas el espectáculo. El único ojo de All for One estaba apenas abierto, una rendija detrás de la cual solo se podía ver rojo. Cada vez que el perro se movía, cada vez que se frotaba contra él, su aliento caliente golpeando su trasero, All for One podía sentir que se desmoronaba aún más. No fue solo la humillación, fue porque era un perro. All for One era menos que un hombre, no mejor que un animal. ¿Cómo podría recuperarse alguna vez de? ¿A quién podría enfrentarse después de eso? Él no pudo. Ahora estamos llegando a la parte buena. El perro gruñó más rápido y el cuerpo de All for One se estremeció bajo su implacable ataque. Cerró los ojos cuando lo soltó. Pedazos de sí mismo caían como piezas rotas de un espejo, arrastradas por el viento. Ira por lo que estaba pasando. Asco por haberlo permitido. Humillación, humillación, humillación. Miedo. ¿Todavía no lo has roto?, dijo Shoto, ladeando la cabeza. Entonces no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Su mirada se dirigió al perro. Otra vez. La mente de All for One se quedó en blanco. Los gemidos, temblores, jadeos y la liberación, sin duda humillante, pero definitiva, antes de que todo volviera a empezar. Sus muslos estaban calientes y luego fríos, una sustancia pegajosa lo cubría como una segunda piel. Shoto cambió de perro 2 veces. Los movimientos eran frenéticos, excitados luego desesperados, energizados luego cansados, y All for One era solo un saco de carne y huesos, no un hombre, no mejor que un perro, dijo Shoto. Mira qué quieto estás. ¿Estás disfrutándolo? ¿Te gusta, verdad? Me lo busqué, es mi culpa, son las consecuencias de mis actos. En algún momento, no pudo recordar su propio nombre. El sol subió y luego bajó, subió desde el otro extremo de la calle y luego bajó. Otra vez, dijo Shoto. De nuevo. Alguien trajo agua a los labios agrietados de All for One. Había sangre en su barbilla y trozos de carne cubrían su piel. Cerca de allí descansaba un montón de huesos. Húmero, radio, cúbito, fémur y tibia, todos limpios y lamidos. No tienes hambre, ¿verdad? Aún podría traerte algo, si quieres. El solo pensamiento de comer le hacía querer vomitar. No se atrevió a mirar al vil muchacho a los ojos y apenas negó con la cabeza. Pasemos entonces al siguiente paso. Había una bolsa en los muslos de Shoto. Sal. Lo esparció como nieve sobre el cuerpo en carne viva de All for One. Hubo gritos, fuertes e inflexibles, una respuesta física a la tortura física, pero su mente estaba vacía, destrozada, lejos de sus dolores físicos. El niño preguntó algo. All for One no podía estar seguro de qué. Parecía impacientarse. Entonces, una mano suave se posó sobre la cabeza de All for One. Sus dedos se clavaron en forma de medialunas en la suave piel. El cabello creció en la parte superior de la cabeza de All for One, justo detrás de la línea del cabello y hasta la punta de las orejas, no más. Un cuchillo recorrió el rostro de All for One, desde detrás del cabello hasta el mentón con precisión quirúrgica, como si estuviera tallando una máscara en la carne. Entonces, el niño agarró la línea del cabello y tiró. Todo para uno se oscureció. Algo estaba ardiendo. Parpadeó, aturdido y con los ojos llorosos mientras observaba el lugar. Era de noche. Había una gran hoguera y humo rojizo, un hombre alto cubierto de sangre de la cabeza a los pies bailando alrededor de ella, con los brazos levantados como si estuviera rezando a alguna deidad, las extremidades dobladas anormalmente, saltando y riendo locamente, 3 perros ladrando alegremente y corriendo detrás de él, una procesión siniestra. De repente, el hombre se detuvo. Su rostro se giró lentamente hacia él. La respiración se quedó atrapada en la garganta de All for One. Una fina sábana translúcida cubría los rasgos del hombre.
Ladeó la cabeza como si sonriera, y se notaba bajo la máscara que le quedaba pequeña. Los dedos temblorosos de All for One se llevaron a la cara. Estaba en carne viva y sangrienta. No tenía piel. Era su rostro el que llevaba el hombre. Sus ojos giraron hacia la parte posterior de su cráneo. No te muevas, el niño estaba cerca, sus dedos rozando la piel de All for One, retirándose y volviendo. Sintió una repentina necesidad de rascarse la piel. Dije que todavía no, así que no lo hizo, pero la picazón se hacía cada vez más insoportable. La palma que flotaba sobre su piel brillaba de color verde. Sintió que su piel volvía a crecer y que sus huesos se curaban rápidamente. En cuestión de segundos, su rostro quedó como nuevo, aunque ligeramente diferente de un modo que no podía precisar. Pero aún así, la picazón persistía, era irritante y abrumadora. Adelante, dijo el chico malvado. Se llevó los dedos a la mejilla. Se rascó, pero sus uñas chocaron con una zona irregular de piel. Sus dedos la recorrieron de un lado a otro, con la pulpa apretada mientras intentaba sentir qué era. Con el corazón latiendo con fuerza, se llevó las manos a la cara. Allí, justo debajo del ojo izquierdo, sentía como si fuera una especie de cánica. Y dentro del labio superior notaba algo que se movía incómodamente al ladear la cabeza, algo granulado como tierra o arena. Se palmeó la cara, rascándose frenéticamente al darse cuenta de que había cosas debajo de su piel, cosas que intentaba rascar solo para que la picazón aumentara hasta que se volvió insoportable y sacó la primera sangre. La mirada de Shoto era apática mientras observaba a All for One arañarle la piel hasta dejarla en carne viva, jirones carnosos se desenredaban de su rostro como cintas y gotas rojas rodaban por su cuello como lágrimas. Basta, él no pudo. Detente o traeré de vuelta a los perros. Sus manos se congelaron. Bien. Ahora jugaremos un pequeño juego. El niño señaló la cabina telefónica, a un par de metros de distancia. Si logras llegar antes de que termine mi cuenta regresiva, te mataré. Si no, bueno. Sus dedos tamborileaban sobre una jaula. Había una rata dentro, con el hocico levantado mientras caminaba alrededor de la jaula, intrigada por el aire cargado de sangre. ¿Estás de acuerdo? All for One se lamió los labios secos. No era una pregunta, ambos lo sabían. Mostró sus piernas atadas. ¿Me liberarás? Su voz era ronca y rasposa, como si no hubiera hablado en días. Miró brevemente al sol. Llovía cuando se encontraron, y el sol estaba un poco más alto la última vez que se molestó en mirar hacia arriba. La mayor parte de la sangre derramada era oscura y seca, la más reciente, 2 tonos más clara. Había estado allí durante un tiempo, al menos días. Por supuesto, él tenía que salir. El niño avanzó y All for One se estremeció cuando levantó la mano para quitarse las ataduras. Su palma brilló de color verde y cortó limpiamente sus rodillas, cortándole la mitad de las piernas. El grito de All for One fue tanto de sorpresa como de dolor. Los ojos del niño brillaron. 9 Su regeneración ni siquiera se activó, no pudo porque estaba demasiado exhausto. All for One se impulsó hasta ponerse boca abajo y se arrastró hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza, el cuerpo temblando por el esfuerzo y las lágrimas burbujeando en sus ojos. No había querido pelear con Endeavor. Fue el maldito Endeavor quien se le abalanzó y ahora tenía que, él. Parece que perdiste el zapato del chico estaba en su frente, obligando a All for One a echar la cabeza hacia atrás como si quisiera verlo mejor. Le picaba la cara y todo lo que tenía debajo de la piel se movía. De espaldas rodó dolorosamente hacia un lado. El niño se puso la caja de ratas sobre su estómago desnudo, deslizando una parte contra la piel de All for One. Sabía lo que venía. Así que suplicó. El muchacho, hasta entonces frío y distante, agarró bruscamente la mandíbula de All for One, con los ojos encendidos y una vena palpitando en su frente. No tienes ningún maldito derecho a mendigar, soltó a All for One tan violentamente que su mejilla rebotó en el suelo. Shoto levantó la tapa del suelo de la jaula. Las patitas de la rata rozaron su piel con incertidumbre. Su hocico rozó su estómago. ¿Te lo rogó? Preguntó Shoto, temblando. ¿Dejaste que te agarrara a la muñeca cuando se dio cuenta de lo que pasaba? La jaula se volvió abrasadora. All for One podía sentir a la rata encogiéndose por el calor, caminando nerviosamente para encontrar una salida. Comenzó a arañar el torso de All for One, sus pequeñas uñas se clavaron en la suave carne, primero con vacilación y luego con creciente energía. All for One aulló de dolor mientras su piel y luego su carne eran desgarradas, su cuerpo, cálido y vivo, excavado como si fuera tierra. ¿Tenía miedo al final? Estiró el cuello para observar el proceso, con la barbilla apoyada en el cuello, los músculos del cuello tensos, incapaz de apartar la mirada de la lenta e inexorable destrucción de su cuerpo, la enloquecedora transformación de un ser vivo a un cadáver. Sintió que la rata se retorcía, royendo sus intestinos, masticando su cuerpo lentamente y allá. All for One comenzó a ahogarse con su propia sangre, con los ojos saltones y retorciéndose en el suelo.
Shoto se inclinó hacia adelante y se quitó la máscara, gritando en la cara de All for One, con la saliva volando por todas partes, los ojos brillando con locura y algo más vulnerable. ¿Estabas allí cuando murió? Su voz se quebró y la mano de All for One se extendió hacia adelante, pidiendo ayuda, mientras otra le arañaba la garganta. Por un momento el niño se quedó allí, salvaje y destrozado, y All for One pensó que sería el final. Entonces la mano brillante llegó a su pecho y arrancó la rata antes de que su pulmón desgarrado se curara. Te odio. Si hubiera podido hablar, All for One habría dicho que era un sentimiento mutuo. El niño se dio la vuelta, con los hombros encorvados y los brazos cruzados sobre las rodillas apoyadas. All for One lo miró, y su boca habló antes de que pudiera pensar porque nada de esto importaría una vez que estuviera muerto, y sabía que no saldría de allí, no con vida, al menos. Lo último que dijo fue tu nombre. Shoto se quedó quieto. El sol estaba alto detrás de él, delineando su cuerpo como si estuviera hecho de fuego. Se frotó los ojos con el antebrazo. Estás mintiendo, dijo en voz baja. Se quedaron en silencio. En algún momento, All for One perdió el conocimiento. Al despertar, notó algo caliente y húmedo. Tardó un instante en darse cuenta de que uno de los perros le estaba orinando encima. Un poco se filtró a su boca y garganta secas, y All for One frunció los labios para evitar lo peor. Se oyó un silbido, y el perro no terminó de orinar, por lo que ladró y se alejó, con la orina corriendo por su pelaje. Shoto se sentó con las piernas cruzadas junto a All for One, mirando el sol naciente. La mirada muerta de All for One estaba fija en él, con un párpado medio cerrado y el otro completamente cerrado. Aún no hemos terminado. All for One no se sorprendió. No pudo reunir la energía necesaria para preocuparse mientras Shoto lo crucificaba, con ganchos que le abrían agujeros en las muñecas y los tobillos, o mientras diseccionaban sus órganos, con la piel de su torso, o lo que quedaba de ella, clavada al suelo como si fuera una rana en una clase de biología. Su ojo solitario y opaco se fijó en un punto invisible en el suelo y nunca apartó la mirada, ni siquiera cuando le perforaron los huesos o le dejaron los genitales inoperantes mediante descargas eléctricas. Los gritos y el dolor estaban lejos de él, presentes pero ocultos tras una pared de humo. All for One se había encogido sobre sí mismo, con los brazos alrededor de sí mismo, las rodillas contra el pecho, los ojos vidriosos muy abiertos y la boca abierta en un grito silencioso. Shoto encendió un cigarrillo. Fumaba lentamente, se frotaba distraídamente una mejilla cubierta de sangre seca. Sus dedos estaban todos rojos, al igual que el hacha y la sierra que estaban a su lado. ¿Te gustaría morir, no? Hizo la pregunta casualmente, como si estuviera hablando del clima, pero ni siquiera miró a All for One. El brillo cruel en sus ojos había desaparecido hacía un rato, como si todo lo que hacía ahora fuera por deber y no por sed animal de dolor. All for One parpadeó porque físicamente tenía que parpadear, pero eso fue todo lo que Shoto consiguió. Estaba roto, un caparazón de carne habitado por un alma humana parpadeante. No dejaré que eso pase sin enojo, sin emoción, solo una declaración. Lágrimas silenciosas corrieron por las mejillas de All for One, pero sus ojos estaban abiertos y sin expresión. ¿Ves? Continuó Shoto. Sé más o menos lo que viene después de la muerte. Considerando lo que has vivido y todos los experimentos humanos y otras atrocidades que has cometido, tus puntos kármicos deberían ser incluso peores que los míos hace 2 décadas. La punta del cigarrillo brillaba roja, como el sol. Te reencarnarás, como todos los demás en este maldito universo, y vivirás una vida de mierda, pero la siguiente puede que no sea tan mala, y la siguiente puede que incluso sea un poco soportable, y seguirá mejorando cada vez más. Shoto sacó algo de su bolsillo. No puedo aceptar eso. Las lágrimas se acumulaban en el suelo, mojando la mejilla de All for One. Me has quitado lo único que realmente me importó, ya sea en esta vida o en la anterior. Algo frío y suave rozó suavemente la piel de All for One. Se estremeció y trató de alejarse. Por eso, nunca te dejaré descansar en paz. Su piel estaba fría y pegajosa, cubierta por una sustancia desconocida. Me convertiré en tu Jinchuriki, todos para un sacrificio humano. Eso era lo único que su mente podía proporcionar. Sintió un agudo estallido de dolor, una quemadura candente que empezó en su pecho y le subió el pelo hasta la punta de los dedos de los pies. All for One aulló cuando creyó que no le quedaba voz, se retorció cuando creyó que su cuerpo era incapaz de moverse. Su mente se hizo añicos, se quedó en blanco, explotó como un espejo destruido, con fragmentos volando por todas partes, quemándole la piel y abrasando su espíritu. Si la gente tuviera alma, sintió que lo que se partía en su pecho sería suyo. All for One fue destrozado, quebrado como una ramita, la mitad de él quedó abandonada para morir y la otra fue succionada, su mente se extendió mientras se esforzaba por mantenerlo entero hasta que no pudo. Y de repente, All for One dejó de existir. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas.
Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.